¿Se puede saber qué pasa? Estoy considerando una operación de 200.000 acciones. Quiero saber si intervenimos en ella. Entonces me pareció la fortuna más grande del mundo. Ahora lo gano todos los días. En 1987 aparecía la película Wall Street, una película que atrajo de forma masiva el interés de la gente por el mundo de la bolsa. Gordon Gekko, el ficticio multimillonario especulador, se convertiría en el ídolo y referente a seguir por todo aquel que quería incursionar en la especulación bursátil en una época donde acceder a la inversión en bolsa no tenía la misma facilidad que hoy día. Aquello causó un fenómeno desconocido por muchas personas hoy día. En un abrir y cerrar de ojos, muchas personas te decían: yo me dedico a la compra y venta de acciones, yo soy broker. Y está claro que no sabían el significado de la palabra broker. Para alguien que trabajaba detrás de una barra poniendo café y copas, era fácil notar cómo la gente ahora hablaba de inversiones en bolsa. La mejor forma de impresionar a alguien parecía ser que consistía en decirle que eras un tiburón de la bolsa. Comprabas y vendías acciones. Incluso había aumentado el número de personas que fingían que hablaban con alguien por teléfono en una falsa operativa de compra de acciones. Sigue comprando, déjala en minoría. En aquella época yo aún no sabía nada de inversión en bolsa, pero detrás de una barra y dentro del mundo comercial ya había adquirido una habilidad. Podía distinguir a un fantasma con solo escucharle 5 segundos. Una mañana de 1998, una mujer tropezó en mitad de la Gran Vía de Murcia, golpeándose fuertemente la cabeza con el borde de la acera. Detrás de ella iba un señor muy trajeado, manteniendo una conversación a través de su teléfono móvil. Si vamos a comprar, debe ser ya. Recógeme los beneficios de mis otras acciones e inviértelo todo en esta empresa. Cuando le pidieron el teléfono para llamar a una ambulancia para la señora, el teléfono estaba apagado. Es más, era inservible. ¿Y cómo sé que esto fue exactamente así? Pues porque el joven que le pidió el teléfono para llamar a la ambulancia fui yo. Y aquel día entendí algo. Cuando se trata del tema de la bolsa, la gente miente más que respira. Estábamos en pleno mercado alcista de las acciones de tecnología y muchos nuevos inversores habían ganado mucho dinero en pantalla en un momento en que la industria de la inversión había facilitado la entrada de inversores de todos los tamaños, llamados por las altas rentabilidades que nuevos inversores estaban teniendo. Si bien en Estados Unidos los inversores podían escoger entre fondos de inversión de gestión activa y fondos indexados, tanto en España como en Latinoamérica la inversión indexada aún no estaba presente. Los bancos ahora habían aumentado su catálogo de productos de inversión para ofrecérselos a personas que en algunos casos se sentían atraídos con la idea de hacer mucho dinero con la inversión en bolsa, y en otros casos para ofrecérselos a personas con ahorros que no querían correr riesgos. Los directores de bancos se habían convertido en los asesores de inversión de aquellos que querían incursionar en el mercado de valores sin tener ni idea del mercado de valores. El mayor aumento de nuevos pequeños inversores se produjo poco antes de explotar la burbuja de las .com. Muchas personas toparon con la realidad del mundo bursátil. Puedes ahogarte si te lanzas al océano sin saber nadar. Puedes ganar dinero o puedes perderlo, pero a lo largo de todo el proceso siempre hay alguien que gana dinero, tanto con tus ganancias como con tus pérdidas, que son todos aquellos que cobran una comisión, bien sea por cada operativa de compra y venta, bien sea por la gestión de tu inversión o bien sea directamente con tus pérdidas. El verdadero negocio siempre ha estado ahí. Con el nuevo auge de Internet y la mejora de tecnologías que han logrado que cualquiera pueda invertir de una forma fácil, tanto a través de su ordenador como a través de su teléfono móvil, acabó apareciendo la mayor máquina de hacer dinero en esta industria bursátil, el trading, y más concretamente la práctica que genera miles de millones diarios de ganancias en base a comisiones y pérdidas de los inversores, el day trading.
En la actualidad, el trading se ha convertido en uno de los negocios más rentables en lo que se refiere a plataformas de negociación, formación y venta de cursos que te ofrecen vivir del trading. Estas empresas están tan seguras de que vas a perder tu dinero que no vacilan a la hora de hacerte de contrapartida. Hay algunos datos que la mayoría de la gente prefiere ignorar y que hoy quiero que tengan muy claros. El 90% de los traders pierden dinero de forma recurrente año tras año, y esta cifra ya ha comenzado a dejar de asustar a la gente, porque entonces aquí pensaríamos que el secreto está en, bueno, si el 90% de los traders pierden dinero, pues el secreto es convertirte en el otro 10% de traders que ganan dinero. Pues bien, de los traders que dicen ser rentables, no hay trader que durante 10 años haya tenido mayor rentabilidad media anual que un fondo indexado. De existir ese trader que bate a los mejores gestores de fondos de todo el mundo año tras año, ya se hubieran puesto en contacto con él para ofrecerle entre 250.000 y 400.000 dólares al año más bonus por buen desempeño. De hecho, si tú eres ese trader, tengo un mensaje para ti. Bill Ackman, Warren Buffett y otros gestores de fondos te están buscando. Tras el atentado de las Torres Gemelas, los mercados se desplomaron, una situación ideal para todo aquel especulador bursátil que quisiera ganar mucho dinero apostando a la caída de las bolsas. Muchos inversores ganaron cantidades ingentes de dinero, y uno de ellos fue Joseph Arrand. Nació un referente bursátil muy mediático que se paseó por todos los platós de televisión para lanzar el mensaje de que cualquiera puede vivir de la inversión en bolsa si sigue un método. A falta de tu propio método, podías contar con los conocimientos avanzados de inversión del creador del método Arrand. Sus continuas apariciones en televisión no solo le sirvieron para ganar popularidad y atraer a futuros compradores de sus libros y métodos de inversión, sino que colaboró con la idea de que cualquiera puede vivir del trading, que es algo que es muy fácil si sabes cómo hacerlo. Tan convencido estaba de sus habilidades que se lanzó a crear su propia SICAV, Arrand Capital, una SICAV que tuvo que abandonar tras encadenar una secuencia de pérdidas importantes. Y esto no es una crítica hacia Joseph Arrand, pues lo que le ocurrió es algo que ocurre muy a menudo debido al sesgo de regresión a la media. Es decir, muchos gestores de fondos sobresalen del resto, ganan popularidad y atraen a más inversores. Después comienzan a hacerlo peor que el resto. A esto se le conoce como regresión a la media, y en ocasiones solo explica que todo el mundo tiene sus momentos de suerte en los mercados, y cuando la suerte acaba ya solo queda la habilidad. Una habilidad que por regla general no es superior a la de un inversor promedio diversificado en el mercado. Fue entonces cuando anunció que dejaría la SICAV para dedicarse a lo que mejor sabe hacer y que más dinero le genera, el day trading, o bueno, más bien a la venta de cursos sobre day trading. Aquí podemos ver que si quieres ganar 1.000 euros al día haciendo day trading, pues es totalmente posible. Solo tienes que vender un curso de day trading de 1.000 euros al día. Por desgracia, esta es la única manera de ser rentable en el trading año tras año. Pero personalmente yo no recordaré a Joseph Arrand por abandonar una SICAV con pérdidas, pues parto de que gestionar el dinero de terceros no debe ser tarea fácil. Pero yo lo recordaré por entrar en asuntos de temas de finanzas personales, violando los principios de las finanzas personales. En uno de sus vídeos, Arrand explicaba que no debes pagar un coche al contado y que era mejor pedir un crédito e invertir el dinero en su SICAV y con la ganancia de dicha inversión ir pagando el crédito del coche. Si alguien tomó en cuenta este consejo, pues se quedó sin dinero y además debe seguir pagando el crédito del coche. Pero que quede claro que he puesto como ejemplo a Joseph Arrand, como podría haber puesto el de cualquiera que te salga en un anuncio vendiéndote formación sobre cómo vivir del trading. Parte siempre de la base de que la persona que te sale en un anuncio, sea quien sea esa persona, es batida en rentabilidad
por un inversor promedio diversificado en el mercado o por un fondo indexado, y que su mercado más alcista no te quepa duda que es el de la venta de cursos. Hay numerosos vendedores de formación que te venden la idea de que puedes ganar dinero operando solo una hora al día o un par de horas. Debes saber que eso no lo ha conseguido ni siquiera la persona que te está vendiendo esta falsa idea. Tal es así que ninguno de estos formadores ha dicho de desmentir esta afirmación. Para desmentir esta afirmación solo necesitarían auditar sus 5 o 10 últimos años de su cuenta de trading. Si viéramos esa cuenta, a muchos pequeños traders le daría un subidón al ver cómo han superado al maestro, aunque no hayan generado ganancias de forma consistente. Y aquí surge la gran pregunta: si invertir en el largo plazo o incluso en tendencias de corto y medio plazo es mucho más rentable que el day trading, ¿por qué la gente sigue cayendo en el day trading, acumulando pérdidas o ganando menos dinero que otra forma de invertir mucho más tranquila? Aquí entran en juego otros factores psicológicos. Ir metiendo tu dinero en el mercado y ver cómo va generando rentabilidad por sí solo no tiene mucho glamour. Es decir, no puedes decirle a la gente que te dedicas a la compra y venta de acciones o emplear esa frase de "yo vivo de la bolsa". Seamos realistas, de esta forma serías un Gordon Gekko demasiado aburrido. Y por otra parte hay un problema mucho más serio: la adicción al juego. Esto ya era conocido en Estados Unidos, pero incluso ya en España se está advirtiendo de que un alto porcentaje de las nuevas ludopatías están relacionadas con el trading. Muchos buscan la emoción del juego y no el hecho de ganar dinero con la inversión. Si tu propósito es ganar dinero y no jugar, los números ya están sacados. Es más rentable ganar dinero de diferentes fuentes e ir introduciéndolo en los mercados para que éste vaya creciendo, aunque no sea tan glamuroso, pero es mucho más rentable. Pero entonces apareció él. Un día vi esta publicación en Twitter: voy a regalar la posibilidad de hablar conmigo telefónicamente gratis una hora. Su precio oscila sobre 5.000 euros. Elegiré entre todos los retweets a una persona. Y para participar debes darle retweet, debes darle like y nombrar a 3 personas. El autor de este tweet no tuvo que pensar demasiado bien esta publicación, pues precisamente logró el efecto totalmente contrario al deseado. Yo no sabía muy bien quién era esta persona, por lo que pensé, pues igual es algún nuevo vendehumos, o quizás sea solo alguien con un tamaño de ego totalmente desmedido. Pero para sorpresa mía, cuando quise saber quién era este señor, me encontré que no estamos hablando de un Mindundi ni de un vendehumos. Señores, aquí estamos hablando del mejor trader del planeta, o bueno, del top 5 de traders a nivel mundial. Aquí, señores, hay nivel. Estamos hablando del precursor del trading moderno, así como del precursor de los software actuales de negociación y nueva generación de técnicas de trading. Estamos hablando de una persona que ya lo petaba en el trading a los 14 años de edad. Estamos hablando de una persona que habla de sí misma en tercera persona, lo cual a mí reconozco que me da un poco de mal rollo la gente que habla de sí misma en tercera persona, pero bueno, eso ya son cosas mías. No es una persona que anuncie cursos, está claro que con este perfil, con este nivel, no lo necesita. Si quieres tener una consulta privada con él por teléfono, tienes 2 opciones. La primera tiene un coste de 1.990 euros la hora y te hará hueco en el mismo mes. La segunda opción son 3.499 euros si quieres que te haga un hueco en la misma semana. Y con esto deducimos 2 cosas. La primera,
que una hora hablando con este señor tiene más valor que un curso completo de trading. Yo no sé qué te dirá en esa hora, pero está claro que te cambia la vida. Y si no te cambia la vida, al menos te cambia el estado de tu cuenta bancaria. La segunda cosa que deducimos es que en la hora de charla telefónica que regalaba por Twitter decía que tenía un coste de 5.000 euros. Por lo tanto, te estaba regalando 3.000 euros más en realidad. Y otra cosa, yo no lo he visto, pero dicen que hace algún tiempo tenía un curso en su página web con un coste de 50.000 o 100.000 euros, dice la gente. Yo insisto que es algo que no lo he visto, pero puede ser perfectamente, teniendo en cuenta que aquí hay nivel, señores, aquí hay nivel, insisto. Y lo iba a dejar ir sin hablar de él, pero entonces vi esto en su cuenta de Instagram. ¿Sabías que Rubén Vilela realizó una rentabilidad de un 83%, superando así la de los últimos 25 años de Warren Buffett, que está considerado el mejor inversor de todos los tiempos? Y ojo con la intencionalidad de esta publicación. ¿Qué estás insinuando, Rubén? ¿Que lo has hecho mejor que Warren Buffett y por lo tanto eres el mejor inversor de todos los tiempos? ¿En serio estás insinuando eso? Esta es una publicación que está diseñada para deslumbrar a personas que no tienen mucho conocimiento sobre cómo funciona esto. Y espero que por aquí, espero de verdad que no tenga necesidad de explicar dónde está la trampa de esta publicación. Pero aún así voy a explicarlo por si fuera necesario. Warren Buffett tiene una rentabilidad media anual de un 21% anual aproximadamente durante más de 50 años. Y también, ojo, que también ha tenido años de un 129%, de un 102%, etc. ¿Por qué no te has auditado, Rubén, la rentabilidad media anual de los últimos 10 o 15 años? Muy sencillo, porque saldría una rentabilidad que no impresionaría a nadie, como suele ocurrir con todos los que se dedican a vivir vendiendo sus conocimientos de trading. De hecho, viendo el ego de este señor, creedme que si tuviera 10 años seguidos de rentabilidad decente, lo tendríamos hasta en la sopa. Y créanme, yo no tengo nada personal en contra de estas personas, pero no puedo dejar que se siga engañando a la gente con este asunto del day trading, porque he visto muchas desgracias en este mundillo, y desde luego ya he identificado a muchos fantasmones que algunos conozco personalmente, y no voy a nombrarlos por el hecho de que los conozco personalmente. Incluso he visto a personas que durante mucho tiempo han tenido las cartas a su favor, y en cuanto la baraja se puso en contra, comenzó la desesperación y todo se vino abajo. Es más, a lo largo de todo este vídeo quiero dejar claro que me estoy refiriendo al day trading. Estoy seguro que tanto Rubén Vilela como Joseph Harran sí han generado dinero en la inversión y me consta que lo han hecho. Esto lo han conseguido con la inversión de corto y medio plazo, incluso con el largo plazo, no con el day trading. Pero más seguro tengo que la mayor parte de sus beneficios no viene de su propia inversión, sino de la inversión que otros han hecho en sus conocimientos a través de ellos. He conocido muchos traders a lo largo de este tiempo que han pasado por todas las fases, la de perder dinero, la de ser durante un tiempo rentables, pero finalmente al cabo de 5 o 10 años se arrepintieron de no haber dedicado gran parte de su tiempo a buscar vías de ingresos alternativas e invertir esporádicamente en los mercados tanto a largo plazo como en tendencias largas y definidas. Hay mucho fantasma que te dirá que consigue hasta un 50% mensual haciendo trading. Otros te dirán que es posible que puedas viajar por el mundo y pagarte un estilo de vida envidiable con el trading. Pero no sé qué necesitas tú para aprender desde ya que eso solo lo conseguirá aquella persona que se dedica al trading en cualquiera de sus formas que no sea haciendo day trading.
cursos, formación, asesoramiento, afiliado de plataformas, etcétera. Que se te quede claro esto: cuando alguien te diga que es trader, debes tener dos cosas muy claras. Uno, que probablemente esta persona pierda dinero. Y dos, que si gana dinero, gana menos dinero que una persona diversificada en bolsa a largo plazo. Y punto. Si eres una persona joven, olvida este tipo de inversión, pues es muy facilito que consigas riqueza a largo plazo siguiendo los pasos que dábamos en este vídeo que te aparecerá ahora por cualquier sitio. Y que ojalá alguien me hubiera aconsejado a mí eso cuando tenía 20 años. Y eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.